En este video vamos a trabajar con arreglos unidimensionales, es decir, con vectores en C. Y para eso vamos a hacer un ejemplo bien genérico en el que vamos a programar un vector de hasta 5 elementos de tipo float, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer es un programa que permita ingresar datos en un arreglo que tenga esta forma de 5 elementos, en donde cada elemento es un valor real, ¿sí? Y que se encuentran entonces ubicados dentro del arreglo desde la posición 0 a la posición 4, porque es de 5 elementos y las posiciones arrancan en 0, ¿sí? Bien, arrancamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el vector de float, después vamos a mostrar los elementos del vector, ¿sí? Y después vamos a hacer dos funciones más para ver cómo podemos calcular un valor promedio y cómo podemos buscar el menor elemento del arreglo e informarlo, ¿sí? En primer lugar tenemos que crear el arreglo. Los arreglos se crean de esta forma, con la palabra, con el tipo de dato de cada uno de los elementos que lo componen, en este caso de float, un nombre para el arreglo, por ejemplo, vector, ¿sí? Y entre corchetes la cantidad máxima de elementos que puede tener. La cantidad máxima en este caso es 5, ¿sí? Lo conveniente es que ese valor sea declarado como constante, ¿sí? De esta forma. Entonces, en lugar de poner el número, acá pongo directamente la constante, ¿sí? Esa es una forma de declararlo, pero lo mejor es crear un tipo de dato, ¿sí? para el arreglo. ¿Cómo sería eso? Antes que los prototipos de las funciones, usamos la palabra typedef y sigue la misma forma que la declaración de las variables, nada más que acá tenemos que anteponer el typedef y acá le ponemos una T que indica que es un tipo de dato, ¿sí? A partir de que hacemos esto, T-vector es un nuevo tipo de dato que en este programa representa o se puede usar, digamos, para modelar variables del tipo vector de hasta 5 elementos, float, ¿sí? Entonces, perfectamente puedo hacer esto. En este programa, vector es la variable que es de este tipo, ¿sí? Del tipo T-vector. Bien, vamos a generar el vector y después vamos a mostrar los elementos del vector, ¿sí? Pero este procedimiento para mostrarlo vamos a parametrizar. Y acá le vamos a pasar el vector que queremos mostrar, ¿sí? Bien, vamos a practicar también entonces el uso de parámetros en esto. Bien, bueno, primero vamos a generar entonces el vector, ¿sí? Es decir, vamos a cargar datos en él. Para eso necesitamos usar un índice i, ¿sí? Y un for. Los vectores se recorren con un for, ¿sí? Entonces ese for arranca en 0, ¿sí? Mientras que i sea menor que max, incremento de a 1, ¿sí? A partir de ahí puedo pedirle al usuario que ingrese datos. Printf, puedo decir ingrese el elemento %d. Quiero que salga, por ejemplo, ingrese el elemento 1, ingrese el elemento 2, ingrese el valor del elemento 3 y así, ¿sí? Entonces, para que salga un mensaje como ese tipo, tengo que mostrar la posición en la que estoy. Y si dejo así nomás me va a decir ingrese elemento 0, ingrese elemento 1, va a arrancar en 0, entonces necesito sumarle 1, ¿sí? Para que me salga ingrese elemento 1, ingrese elemento 2, lo que sí va a ir almacenando a partir de la posición 0, ¿sí? Bien, y con el scanf me ocupo de guardar, entonces son números de tipo real, o sea que el especificador es una f. ¿Y dónde voy a guardar? En el arreglo, que en este caso se llama vector, en la posición i, ¿sí? Bien, de esta manera estamos recorriendo el arreglo, ¿sí? Y pidiendo al usuario que ingrese cada uno de los elementos del arreglo. Bueno, hasta ahí, si quieren, podemos compilar. Acá me está dando un error porque este procedimiento necesita un vector. Necesito pasarle un vector, ¿sí? De todas maneras, este procedimiento todavía no lo implementamos, ¿sí? Así que lo voy a... Acá también tendría que ponerle un parámetro y un nombre al parámetro en la implementación. ¿Sí? Bien, compilamos
Y vemos que hasta ahí vamos bien. Bien, ya generamos el vector, ahora lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar los elementos, ¿sí? Para mostrar los elementos también tenemos que recorrer, o sea que tenemos que volver a hacer lo mismo, ¿sí? Un for. De la misma manera, fíjense que va a tener lo mismo adentro, ¿sí? Va a ir desde 0 hasta el máximo, ¿sí? Hasta 1 antes que el máximo. Y acá puedo mostrar. Entonces puedo poner un mensaje, voy a copiar de acá para que sea más rápido, ¿sí? Un mensaje que diga elementos en el arreglo, elementos en el arreglo, ¿sí? 2 puntos, algo por el estilo, ¿sí? Y ahora voy a hacer así, voy a mostrar cada uno de los elementos. ¿Cómo lo muestro? También con un printf, ¿sí? Y puedo poner algo así, miren, como los elementos son de tipo real, quiero mostrarlos algo parecido a esto, ¿sí? Entonces voy a mostrar así, por ciento. Primero voy a hacer una tabulación y después voy a poner por ciento, punto 2f, ¿sí? Y después de cada vez que entre, en realidad adelante no lo voy a poner, lo voy a poner acá. Voy a poner el número y después voy a dejar una tabulación, ¿sí? Entonces me van quedando separados los valores, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí el especificador y bueno, la cadena de control del printf. Y ahora tengo que poner el valor real. ¿El valor real dónde está? Quiero recorrer este vector que me llega como parámetro, ¿sí? Entonces, en este caso, es entonces que me muestre lo que estoy recorriendo. Me llega un vector, que es el que quiero ver los elementos que contiene, y recorro ese vector, ¿sí? Y muestro cada uno de sus elementos dentro del for, ¿sí? De esta forma. Bien, entonces generamos y mostramos. Compilo y ejecuto, ¿sí? Y cargamos, por ejemplo, 10,25, 7,2, 8,5. Elementos en el arreglo y fíjense que me sale de la misma manera que fueron cargados los datos, ¿sí? Bien. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a ver cómo hacer una función que me devuelva el valor promedio de un vector que también vamos a pasarle como parámetro acá al vector. Entonces lo que va a hacer esta función es mostrarme el valor promedio del valor que le pase como parámetro, ¿sí? Tiene que ser un vector, por eso el tipo de dato del parámetro es vector, ¿sí? Bien, vamos a ir hasta esa función y la vamos a implementar. Le pongo un nombre al parámetro. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer este arreglo que me lleve como parámetro, ¿sí? Y sumar los elementos y después tengo que retornar el cociente entre la suma de los elementos y la cantidad de los elementos, ¿sí? Entonces voy a tener un índice de i y una variable, vamos a hacer así, el índice, ¿sí? Y el acumulador. Vamos a llamarle suma elementos al acumulador, ¿sí? Bien, y vamos a hacer que el acumulador arranque en 0, por eso lo dejé así, ¿sí? Bien, y después tengo que hacer el mismo for con el que venimos trabajando para recorrer el arreglo, ¿sí? Este for de acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar en la variable suma, ¿sí? Lo que da tiene más lo que está en el elemento, uy, se me fue, esperen, aguántenme un segundo que se me fue para arriba, acá, más lo que está en el vector que recibo como parámetro en la posición actual según el for, ¿sí? Según la posición en la que esté el for. Es decir, con el for recorro el arreglo y por cada elemento acumulo su valor, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que devolver para que sea el promedio? El cociente entre esta suma y la cantidad que la tengo en max, en la constante max. ¿Cómo estos dos valores que intervienen en el cociente son suma elementos es real, ¿sí? Está bien, no es entero, suma elementos es real. Acá me equivoqué, tenía que ser un float porque los elementos son float, o sea que la suma tiene que ser float, ¿sí? Bien,
Ahí estamos. Listo. Porque para asegurarse, porque por ahí puede ser que por más que sean float, ingresen solo valores enteros. Y si se quieren asegurar que no tengan problemas, convierten acá a float, ¿sí? Bien, eso por un lado. Entonces, acá estamos devolviendo el promedio de los valores del arreglo, para lo cual primero sumamos, ¿sí? Y después de sumar, retornamos el cálculo de la suma dividido la cantidad de elementos. Bien. ¿Cómo podemos saber que eso funciona? Podemos hacer un printf. Printf para decir, bueno, lo ideal sería que esté dentro de un procedimiento, mostrar resultados, ¿sí? Promedio de valores es 2 puntos por %.2f al 92n, y entonces para obtener el promedio voy a usar esa función que es obtener valor promedio, y esa función tiene como parámetro un arreglo, ¿sí? ¿Qué arreglo le va a pasar? El global, donde estoy guardando, donde guardé los datos, ¿sí? Entonces, el promedio, acá estoy mostrando el promedio de valores de vector, ¿sí? Para lo cual llamo a esta función y le paso el vector como parámetro. Compilamos, tenemos un error, vamos a ver, me faltó acá la F. Bien, compilar, ejecutar. Elemento 1, acá para este caso voy a cargar, fíjense, voy a calcular acá para ver cuál es el resultado esperado. Entonces lo hacemos, ¿cómo sería esto? Sería la suma de los elementos, ¿sí? Y el promedio va a ser esto, dividido 5, que son los elementos. 8,05 me debería dar, ¿sí? Bien, si cargo como tengo ahí, ¿sí? Si cargo primero 7,5, 8,25... 10, 9 y 5,50. Bien, fíjense que me salen los elementos y después sale el promedio de valores es 8,05. Bien, perfecto. El resultado obtenido es igual al resultado esperado. Acá me faltó un salto de línea para que quede mejor. Bueno, y por último vamos a ver cómo podemos informar el elemento menor de un arreglo. Para lo cual, por supuesto, tenemos que volver a recorrer el arreglo. ¿Sí? Ya sabemos cómo se recorre con este for. ¿Sí? Bien, y por cada elemento del arreglo necesito preguntar si es o no es el menor. Para eso vamos a usar una variable auxiliar, ¿sí? Los elementos del arreglo son float, o sea que tengo que compararlo contra variables de tipo float, ¿sí? Aux menor le voy a llamar, va a ser una variable auxiliar, ¿sí? Que como estoy buscando el menor elemento del arreglo y voy a aplicar un método que se llama método del supuesto o prepo, vamos a suponer que el menor valor es un valor muy grande, ¿sí? Supongamos 9999, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma de aplicar este método es suponer que el menor elemento del arreglo es el primer elemento del arreglo, ¿sí? Otra cosa. Este procedimiento también lo vamos a parametrizar, también vamos a hacerlo así, ¿sí? Vamos a pedirle que nos muestre el menor, ¿sí? De un vector que le pasamos como parámetro. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, sí. Lo que tenemos que ir comparando es cada uno de los elementos que están acá en el arreglo y decir, este es el menor, ¿sí? Y si es el menor, lo guardo en una variable auxiliar, ¿sí? Para eso, esa variable menor tiene que iniciar con un valor muy grande o con el primer elemento del arreglo, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. También se puede hacer así, digamos. Voy a hacer que inicie en el primero, en el que el primero está en la posición 0, ¿sí? Esta es una forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos dejarlo así o podemos ponerlo con un valor muy grande, si buscamos el menor, ¿sí? Pero esto es como más general. Si suponemos que el primero está en la posición 0, es lo mismo, esta parte, digamos, es lo mismo para tanto si buscamos el menor como si buscamos el mayor. Ahora, en el caso que usemos la otra forma, que es poner acá un valor muy grande si buscamos el menor, en el caso que busquemos un mayor, tenemos que iniciar con un valor muy chico, ¿sí? Sin embargo, con esto es igual para todos.
¿sí? Vamos a suponer que el menor es el primero. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Si el vector en la posición actual, ¿sí?, es menor que la variable que contiene el que supongo que es el menor, ¿sí?, si este es menor que el que contiene el menor, entonces el nuevo menor es este y tengo que actualizar la variable que guarda el menor. ¿Sí? Tengo que actualizar esta variable. ¿Sí? Eso por un lado. Y por ejemplo, puede interesarme guardar en qué posición se encuentra el menor. ¿Sí? Entonces voy a tener una variable auxiliar, postmenor. Esa variable auxiliar postmenor tiene que arrancar en un valor inicial, supongamos 0. ¿Sí? Entonces, si se cumple que este es menor que este, guardo, digamos, el nuevo menor y guardo cuál es la ubicación del nuevo menor. ¿Sí? Bien, postmenor igual a i. ¿Sí? Bien, si quiero informar a dónde está, printf, tendría que colocar el menor valor es 2 puntos por ciento punto 2f, que se encuentra en la variable aux menor, ¿sí? Voy a dejar acá un salto de línea por las dudas, y acá también. ¿Sí? Y acá abajo voy a poner corresponde a la posición, ¿sí? Por ciento de, y ahí voy a poner postmenor. Acá quiero que tengan en cuenta que va a salir la ubicación dentro del arreglo. Si yo quiero decir corresponde a la posición tal y al elemento tal sería posición más 1, ¿sí? Al elemento, así, elemento postmenor más 1, ¿sí? Bueno, vamos a llamar a este en el bloque principal, por acá, ¿sí? Acuérdense que este método necesita pasarle un vector, entonces le voy a volver a pasar el vector para que me diga cuál es el menor elemento de ese vector, ¿sí? Compilo, acá me quedó mal esta llave, por acá, ¿sí? Compilo nuevamente, postmenor, acá copié mal, compilo y ahí estamos. Ejecuto. Achicamos por acá, entonces podemos saber, fíjense que acá ya sabemos que el menor elemento es este y está en la posición 4, ¿sí? Bueno, arrancamos 7,50. Fíjense, me muestra los elementos en el arreglo, el promedio de los valores, que es 8,05, el menor valor es 5,50, corresponde a la posición en el arreglo 4, al elemento 5, ¿sí? Si muestro solo postmenor, me muestra la posición en el arreglo, y si pongo postmenor más 1, me muestra que es el quinto elemento, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora.